¿cierto? Vamos a ver hipo e hipercalemia, a partir por hipercalemia. Bueno, esto es uno de los desórdenes hidroelectrolíticos que más problemas pueden traer, ¿ya? Y es una condición que es bastante frecuente, ya en pacientes de distinta índole y sobre todo en pacientes hospitalizados. Ya vamos a definir que la hipercalemia corresponde a un aumento del potasio sérico por sobre lo que es normal, que en nuestro laboratorio, ¿cierto? El rango es un poco distinto a este, pero lo que ustedes tienen que recordar es que es cercano a 3,5 a 5.000 equivalentes por litro, ¿ya? Siempre a modo de mnemotecnia, más que nada para que se acuerden de los niveles de albúmina, son iguales a esto. ¿Ya? Albúmina y potasio son iguales 3,5 a 5, ¿ya? Y respecto a la clasificación, ¿cierto? Vamos a encontrar que puede ser de una severidad leve, moderada o severa, ¿ya? Esto hay diferentes guías que no se ponen muy de acuerdo en torno a la severidad. Algunos clasifican leve, que puede ser hasta de 6, otros 6,5, ¿ya? Pero la moderada se pone más de acuerdo que es PERI 7, ¿ya? Y de ahí para adelante es severa. Entonces, la clasificación que yo les recomiendo emplear es leve menor a 6,5, todos estos mil equivalentes por litro, igual que el sodio, ya moderada 6,5 a 7,5, ¿ya? Y severa sobre 7,5 o cualquiera que afecte el electrocardiograma o el monitor cardíaco, ¿ya? Automáticamente va a ser severa. Obviamente, mientras más severa es más peligrosa, y también lo más importante, más inclusive que la severidad, es el tiempo de instalación. Mientras más brusca sea la aparición de la hipercalemia, más riesgos asociados tiene. Y el gran riesgo de esto es que el paciente haga alteraciones cardiovasculares y que pueda manifestarse en forma de un paro cardíaco por diferentes arritmias, ya que puede provocar, ¿cierto?, la muerte del paciente si no es reanimado de forma oportuna. Entonces, ¿cierto?, vamos a hablar respecto a la regulación del potasio, un breve repaso de lo que es la fisiología, ya para comprender cómo es más que nada el manejo. Vamos a ver que el potasio tiene dos formas de regularse en nuestro organismo. Uno es el balance externo y el otro es el balance interno, ¿ya? El balance externo corresponde a los movimientos de potasio entre nuestro cuerpo y el medio externo, ¿ya? Y es un balance que es más bien a largo plazo, toma más tiempo, toma varias horas, inclusive días, ¿ya? De esto los ingresos van a ser sobre todo por la dieta, ¿ya? Casi todo el potasio que tenemos ingresa por la dieta, ¿ya? Y los egresos van a ser el 90% por la orina, ¿ya? Esto va a ser altamente dependiente del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Y también de las heces, cerca de un 10%, ¿ya? Sin embargo, en pacientes que tienen hipercalemia crónica, como por ejemplo el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿ya? Puede llegar a subir hasta el 25-30%, ¿ya? Y el sudor también elimina una cantidad despreciable. Obviamente estamos hablando del día a día. Si hay alguien que suda mucho, esto puede aumentar y llega a ser del 1 al 5%, ¿ya? Entonces, todo esto, el balance externo, en el fondo ingresa por la ingesta oral y sale sobre todo por la orina. Eso es lo que tienen que recordar, ¿ya? Y toma varias horas o días. Y el balance interno es un movimiento que es rápido, es muy rápido, y ocurre un movimiento de potasio entre distintos compartimentos del intra al extracelular o viceversa, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los elementos que envían el potasio hacia el intracelular? Van a ser los beta-2 agonistas, como el salbutamol, como el verodual, la insulina y cuando hay, por ejemplo, alcalosis, sobre todo si es metabólica, ¿ya? Esto provoca que el potasio ingrese a la célula, ¿ya? O sea, el nivel de potasio sérico baja. Esto puede producir hipocalemia, ¿ya? Y esto es dosis dependiente. Mientras más verodual o más salbutamol ocupen, más hipocalemia pueden provocar, igual con la insulina, ¿ya? Y hacia el extracelular, ¿cierto? Lo que saca potasio de la célula al extracelular y que hace que haya hipercalemia, vayan a ser los beta bloqueadores, ¿ya? Son cuando hay ausencia de insulina y cuando hay acidosis metabólica, ¿ya? Los beta bloqueadores casi nunca se menciona, pero los beta bloqueadores pueden subir una cantidad muy baja al potasio, por ejemplo 0,2, 0,2, 0,3 mil equivalentes por litro. Y importante respecto a la alcalosis y la acidosis metabólica es que perpetúan las alteraciones del potasio. Por ejemplo, si hay una acidosis metabólica, eso provoca hipercalemia y a la vez la perpetúa. O sea, si no corriges la acidosis metabólica, no va a poder corregir este potasio, ¿ya? Si hay una hipercalemia en contexto de una acidosis y tú le pones polarizante, medicamentos para corregirla, el paciente no va a responder al menos que ustedes corrijan antes la acidosis, ¿ya?
Entonces, nunca hay que olvidarlo y buscar dirigidamente si hay acidosis o alcalosis. ¿Ya? Doctor, Si tienen cualquier duda, me interrumpen nomás. Sí, dígame. tengo una duda. La hiperglicemia, ¿qué causaría, qué trastorno generaría en el potasio? La hiperglicemia, lo que es que hay una parte capciosa ahí. La hiperglicemia en sí misma no provoca ninguna alteración. Por sí misma no. Pero sí puede provocarla de forma indirecta. Por ejemplo, si hay mucha hiperglicemia, ya recuerden que los túbulos, ¿cierto? Tienen una capacidad de absorción, sobre todo el proximal, de hasta 180 miligramos por decilitro. ¿Ya? Cada vez que la glicemia es más alta, empieza a salir más glicemia y más, o sea, más glucosa por la orina. ¿Ya? Cuando esto ocurre, empieza a haber diuresis osmótica, ¿ya? Porque la glucosa arrastra agua. Por esto los pacientes diabéticos hacen mucha poliuria. Mientras más poliuria, más potasio pierdes por la orina. Entonces un paciente que está muy, ¿cierto? Con niveles de glucosa muy elevados y tiene mucha poliuria y orina mucho y elimina mucho potasio va a ser hipocalemia. ¿Ya? Mm. Eh, por otra parte, si llega a haber tanta poliuria que el paciente entra en un shock hipovolémico y la función renal baja por ese motivo, va a haber hipercalemia. Son dos Ah, fases. ya. Esto uno lo ve en pacientes que hacen cetocidosis diabética, por ejemplo, o estado hiperosmolar no cetóxico. ¿Ya? Hacen las dos alteraciones. Cuando hacen hipercalemia, de todas formas tienen que saber que de todas formas el paciente pierde potasio. Esto se llama pool de potasio disminuido. Lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de hipocalemia. ¿Ya? Gracias. Respecto a las causas de la hipercalemia, eh, antes que nada, ¿alguna otra consulta, pregunta? Seguimos nomás entonces. Respecto a las causas de la hipercalemia, ¿cierto? Primero hay que descartar siempre que no sea una pseudo hipercalemia. ¿Cuáles son estas? Que haya sido por tardanza en procesar la muestra. Cuando le sacan sangre, la muestra debe llegar idealmente en menos de hora y media, 2 horas al laboratorio. Debería ser lo más rápido posible. ¿Ya? Mientras más tiempo tarde, más hemólisis va a haber. ¿Ya? O cuando agitan mucho la muestra, cuando la mandan por bala, van a ver que se mandan las muestras por bala, que este dispositivo, ¿cierto? Que es compresión negativa y que se envía un compartimentito que viaja. Cuando todo esto ocurre, que se mueve mucho, la muestra empieza a hemolizar, y cuando esto es muy severo, esa hemólisis de la muestra es muy severa, hay hipercalemia, que puede ser inclusive muy alta. ¿Ya? Tienen que sospechar que ese nivel que están viendo puede ser un nivel erróneamente elevado, un examen que está una alteración del laboratorio. ¿Ya? Lo otro es cuando les ponen una liga para tomar la muestra, ¿cierto? Que eso no debería hacerse cuando van a tomar potasio o electrolitos plasmáticos, en verdad. Y cuando les ligan a veces muy fuerte, ya eso causa un pequeño grado de ruptura de células musculares y eso también libera potasio. ¿Ya? Porque recuerden que el potasio está dentro de la célula. Entonces, cuando se rompen las células, se libera potasio y eso también le altera la muestra. ¿Ya? Y la otra causa de su hipercalemia es cuando están pasando una carga de potasio y ustedes van a hacer el control. Y esa carga de potasio puede ser por vía, por ejemplo, periférica. Están pasando un suero con potasio dosis alta. Y después a eso ustedes piden un control y la enfermera o el técnico paramédico se equivoca y toma la muestra del mismo brazo donde está pasando la infusión. Cuando esto ocurre, el nivel va a estar obviamente elevado. ¿Ya? Y esto ustedes pueden pensar que quizás pasaron mucho potasio en la muestra, ¿ya? Y ahí lo correcto es repetir la muestra. Ante la duda, repetir la muestra. ¿Ya? Otra causa es lisis celular. Ya, por ejemplo, síndromes de lisis celular que tienen que haberlo visto en hematología o oncología, o cuando hay, por ejemplo, una rhabdomiolisis en pacientes que los atropellen o tienen traumatismos de alta energía, ¿cierto? Como hay rupturas de células musculares, pasa lo mismo, ¿cierto? Que dijimos antes, y esa ruptura provoca una salida masiva que puede llegar a ser de potasio al extracelular. Después, ¿cierto? Por balance interno es cuando hay ausencia de insulina, beta bloqueo o acidosis metabólica. Esas tres condiciones hacen que haya hipercalemia. Y respecto al balance externo, que haya mucha ingesta, que es raro, pero si por ejemplo ustedes están tomando Celoca o algún aporte de potasio oral, también cierto les va a producir hipercalemia. Que estén con oligonuria, que estén con diuréticos ahorradores de potasio, que el más importante que tenemos acá son espironolactona, hay otro que se llama eplerenona, que no lo tenemos acá en el hospital, y ahí esos dos inhiben el eje RAA, de manera que hay menos aldosterona,
¿ya? Y hay menos eliminación de potasio, ¿ya? Entonces se empieza a retener. Por eso diuréticos ahorradores de potasio. Y lo otro es el hipoaldosteronismo. Tienen que recordar ahí la fisiología, y mientras menos aldosterona haya, menos potasio se va a eliminar, ¿ya? ¿Dudas hasta acá? Vamos a avanzar. ¿Qué clínica nos va a dar la hipercalemia? Van a ver esto, recuérdenlo mucho porque les va a tocar hacer un paralelo más adelante en su mente respecto a la hiper e hipocalemia. Tanto la hiper y la hipocalemia dan síntomas en tres esferas, que son neuromuscular, cardíaca y gastrointestinal. La neuromuscular, respecto a la musculatura estriada, le puede producir paresia, parestesia, parálisis flacia, ya adinamia. Después, respecto a la musculatura cardíaca, ¿cierto? O sistema citoconductor, puede producir alteraciones del electro, del tipo bloqueo AB, ¿cierto? De diferente grado, arritmias ventriculares que pueden ser fibrilación ventricular, taquicardia ventricular con o sin pulso, e inclusive asistolía. O sea, esto les puede producir un paro cardíaco. ¿Ya? Y respecto a la gastrointestinal, les puede producir náuseas y vómitos. ¿Ya? Entonces, en el fondo, recuerden que la clínica va a ser de musculatura estriada, de sistema citoconductor cardíaco, ¿ya? Y gastrointestinal, o sea, musculatura de los tres tipos que tenemos, ¿ya? Después, las manifestaciones cardíacas de la hipercalemia tienen que recordar que son varias y que son secuenciales. Mientras más potasio haya, más alteraciones del electro van a haber. Lo que parte antes es que las T se ponen picudas, ¿cierto? T's altas, que son superiores, son más altas, un voltaje más elevado que la amplitud del QRS. ¿Ya? Así parte esto, generalmente 5,5 a 6,5 de mil equivalentes por litro. Después, cuando hay más potasio todavía, hasta 8, hay un aplanamiento de la onda P, se prolonga el PR y se ensancha el QRS, o sea, se pone todo más ancho el QRS. Van viendo que se va aplanando, de hecho, el voltaje y la amplitud de la onda QRS empieza a disminuir, ¿cierto? La onda T también se ensanchan todas las ondas, ¿ya? Es como tomar el electrodo de más arriba y estirarlo como un acordeón para arriba, no sé si se entiende, ¿ya? Te lo aplana, la P empieza casi a desaparecer más adelante. Y después un potasio sobre 8, hay ausencia completa de onda P, un QRS que es dismórfico, ¿ya? Eh, yo he visto electros así de alterados como la última foto de más abajo, ¿ya? Y los pacientes que mientras más se altere, más, obviamente, más repercusión puede tener y más cerca del paro va a estar, ¿ya? En medicina interna, cuando se reinician los internados, van a haber muchos pacientes que hacen hipercalemia, y cuando el paciente está muy acostumbrado, como el típico caso del paciente de la diálisis, no hacen tanta manifestación cardíaca. Los que hacen más manifestaciones son los pacientes que no están acostumbrados a la hipercalemia y que la hacen. Por ejemplo, en pacientes que hacen una falla renal aguda, o pacientes que los atropellaron y hacen hipercalemia aguda por ruptura muscular, y hemos tenido paros por ese motivo en la unidad de pacientes críticos, ¿ya? Entonces, avanzando, ¿cierto? Vamos a hablar respecto al manejo. Esto es lo más importante que tienen que saber, porque se pueden saber toda la fisiología y las causas, pero esto es lo que le va a salvar la vida al paciente, ¿ya? Van a haber diferentes medidas que pueden emplear, ¿ya? La más importante para partir es el gluconato de calcio al 10%, ¿ya? Que se puede repetir de 10 a 15 minutos, y esto lo que hace, más que un fármaco hipocalemiante, no, la acción no es bajar el potasio, sino que estabiliza las membranas, ¿ya? Para impedir o para dificultar la acción arritmogénica del potasio, ¿ya? Entonces protege las membranas. Eh, la acción es muy rápida, parte después de los primeros 2 o 3 minutos, casi instantáneo, ¿ya? En ocasiones responde a los pocos segundos, y de hecho, a veces tú puedes ver cuando el paciente tiene un electro alterado o se ha alterado el monitor cardíaco, y tú pasas el gluconato de calcio, el paciente muchas veces normaliza su patrón rápidamente, ¿ya? De hecho, el gluconato ustedes deberían administrarlo de forma repetida, ¿ya? Hasta normalizar el electro. Cuando esto ya ocurre y normalizan el electro, la dosis debería repetirse cada 1 hora, ¿ya? Es decir, ¿cómo se emplea? Ustedes parten a ocuparlo, lo repiten varias veces hasta que el electro se normaliza, y cuando esto ocurre, lo van administrando de forma repetida cada 1 o 2 horas, ¿ya? Van a ver que en el hospital de repente lo dejan cada 8 horas, cada 12 horas, pero eso en verdad no sirve para prevenir la acción arritmogénica del potasio. Ya tiene que ser
cada 1 o cada 2 horas como tope, ¿ya? Idealmente cada 1 hora. De hecho, lo que se reporta es que el efecto dura media hora a 1 hora, ¿ya? Respecto a los otros fármacos, la solución polarizante es una de las más empleadas y que a usted le va a tocar usar, que corresponde a pasar insulina, ¿ya? Recuerden que ingresa el potasio de la célula, y esto tiene que ser en una solución con glucosa para que el paciente no haga hipoglicemia, ¿ya? Tienen dos formas de emplearla. Puede ser una, ¿cierto?, con 500 ml de suero glucosado al 10% más 10 unidades de insulina cristalina, o pueden ser 250 ml al 20%, ¿ya? Para que los gramos de glucosa sean los mismos. ¿Ya? ¿Y por qué existen estas dos formas? Porque recordemos que uno de los casos donde más van a requerir hacer esto son pacientes en hemodiálisis. Esos pacientes muchas veces están con estado de anuria permanentemente. O sea, a ustedes le pasan 500 ml y los 500 ml quedan en su cuerpo muchas horas. Ya no lo van a eliminar por diuresis. Entonces, en un paciente que está con anuria, no es llegar y pasarle 500 ml, tienen que dejarle menos volumen. Y esto van a conseguirlo con 250 ml, ¿ya? Con más concentración de glucosa, ¿ya? Para no sobrecargarlo de volumen y que el paciente no haga un EPA, por ejemplo, ¿ya? La solución polarizante ustedes le pueden pasar en 20 minutos, perdón, en 30 minutos o 45 minutos, ¿ya? Y el efecto se ve a los 20 minutos, ¿ya? Muchas veces confunden la solución polarizante con la carga de potasio. Ya la carga de potasio se pasa en 4 horas y la solución polarizante para bajar el potasio se pasa en media hora o 45 minutos, ¿ya? Después tenemos el salbutamol, ya nebulizado, o en PAF también se puede ocupar. Y el salbutamol tiene un efecto que es bastante rápido, igual un inicio de acción en 15 minutos, 20 minutos. Se nebuliza de forma reiterada, ya por 10 minutos, y lo que se hace es que tú indicas una seguidilla de nebulizaciones, ¿ya? Donde el paciente puede estar 10 minutos nebulizándose, después 10 minutos no, después 10 minutos sí, y así, de forma intercalada. Ya 10 sí, 10 no, 10 sí, 10 no, 10 sí, 10 no. Lo que sí deben recordar es que este fármaco, ¿verdad?, es taquicardizante, ya hay pacientes que mientras más años son, más mal lo toleran, van a hacer mucha taquicardia, palidez, a veces diaforesis, porque es un fármaco que la dosis que se emplea es alta, ¿ya? Y en esos pacientes lo que pueden hacer es cambiarse el butamol por Verodual. De cuando usan Verodual van a ver que los efectos adversos son menos, pero igual tiene menos poder hipocalemiante. Ya en teoría, una nebulización con salbutamol baja el potasio en cerca de 0,5, ¿ya? Y el Verodual en 0,3, ¿ya? Que igual es una cantidad baja, pero hay que agarrarse todas las herramientas que puedan ocupar. Otra herramienta que tenemos disponible es el bicarbonato de sodio, ¿ya? Y esto deben emplearlo solo cuando hay acidosis metabólica, ¿ya? Y se emplea una dosis de 1 ml por kilo. Y eso pueden dejarlo cada 4 o 6 horas hasta corregir la acidosis. Las ampollas son pequeñas, vienen de 10 ml, entonces le llega un paciente de 60 kilos y le dejan 6 ampollas cada 6 horas, por ejemplo, ¿ya? Hasta que corrige la acidosis metabólica. Si no hay acidosis metabólica, este fármaco no sirve. Ya después tenemos otros fármacos que son los mejores, que el hospital lamentablemente no los dispone, que son resinas de intercambio, ya que son poliestireno, sulfonato cálcico, donde ustedes indican un enema de retención y esto barre rápidamente con el potasio, lo absorbe y después se elimina, ¿ya? Lo otro que tenemos disponible, que no es parte propiamente tal del manejo, que es la lactulosa para inducir diarrea, ¿ya? Esto es para que el paciente más que nada elimine potasio ya por vía gastrointestinal, y es una medida de salvataje nomás, de emergencia. ¿Ya? Esto no es una parte formal de la terapia, ¿ya? Hasta ahora, dudas, consultas, Doctor, ¿sí? una duda respecto al uso de la insulina y del salbutamol. ¿Estos se usan los dos al mismo tiempo o depende del contexto clínico del paciente? Si la hipercalemia es importante, tú puedes ocupar todo esto al tiro: gluconato de calcio, insulina, salbutamol, bicarbonato. Lo importante es bajar el potasio a un nivel que no sea peligroso para el paciente. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene alteración del electro, tú ocupas todo esto junto. Ok, ok, ya, ¿Ya? gracias. Doctor, tengo una ¿Sí? duda.
¿Este manejo es para pacientes sintomáticos o a todos los pacientes que tengan hipercalemia hay que hacérselo? No, este manejo es para todos los pacientes porque hay pacientes que de tener ni un síntoma pueden estar rápidamente asintomáticos con arritmia. Mm. ¿Ya? Y obviamente esto va de la mano con encontrar la causa de la hipercalemia y corregirla. ¿Ya? Ya. Entonces hay que diagnosticar al paciente y después manejarlo. Después la conducta ante la hipercalemia va a ser que si es una hipercalemia que no es esperada, tienen que repetir la muestra, ¿verdad? Porque puede ser un error de laboratorio. Y en el hospital contamos con lo que se llama un perfil crítico, que toman una muestra de sangre que puede ser arterial o venosa, ¿ya? Y ahí esta muestra es bastante rápida, se procesa en 15 minutos, y ustedes pueden saber rápidamente el potasio del paciente. Esto igual les arroja información del tipo gases arteriales, electrolitos plasmáticos y hematocrito, ¿ya? Entonces ustedes le escriben en la muestra perfil crítico y se los hacen muy rápido, ¿ya? Lo otro que pueden hacer es que si quieren saber rápidamente si la calemia es real o no, por ejemplo, les sale un potasio de 7 y quieren saber si es verdadero, ustedes pueden tomar un electro y si el electro está alterado, probablemente, ¿cierto? Muy probablemente va a ser una calemia elevada. ¿Ya? Si el potasio es sobre 6, ya tienen que iniciar full manejo con todas las medidas empleadas, electro, ya, y monitorizar al paciente. Y siempre tienen que identificar y manejar la causa. ¿Ya? Eh, Dudas respecto al manejo o al enfrentamiento. Esto ustedes van a encontrar todos los días con pacientes con hipercalemia después en el hospital. Esto es muy frecuente y recuerden que si el paciente, esto es importante, no lo he mencionado, si al paciente ustedes le dejan todo esto y no responde, es indicación de hemodiálisis de urgencia. Ya ahí nos llega a nosotros y el OPC en la unidad de paciente crítico, nosotros le dejamos, le ponemos un catéter, ya que es bastante grueso, grande, eso va a una de las venas más importantes del cuerpo, que puede ser las yugulares, ¿cierto? O las femorales, y por ahí se dializa el paciente de forma aguda, ¿ya? Y por la máquina tú le puedes borrar el exceso de potasio, ¿ya? Requiere un manejo urgente. Una Y pregunta. hablamos de la... Sí, sí, sí. ¿El gluconato de calcio se indica solamente cuando hay alteraciones electrocardiográficas? No puedes dejarlo antes igual, para prevenirla. Ah, ok. Pero si lo presenta, es perentorio que observes que normalice el electro, ¿cierto? Y el monitor. ¿Ya? Gracias. Y la dosis, recuerden que es una dosis, una ampolla cada 1 hora. En el hospital nunca van a ver esa dosis, pero no sé por qué en medicina interna le dejan una ampolla cada 8 horas, eso no tiene utilidad. La utilidad es una ampolla cada 8 horas mientras corrige, ¿verdad? El electro, ¿ya? Doctor, Y mientras corrige el potasio. ¿Sí? en el caso de que le haya dado el gluconato de calcio con un electrocardiograma normal, ¿cómo lo dejo? ¿Lo dejo cada 1 hora? Igual debería quedar cada 1 hora según las recomendaciones, pues. Ya, Porque tú no puedes saber si el potasio, si va a responder las medidas que estás dejando tú, si el potasio del paciente sigue subiendo. ya. ¿Ya? Gracias. Y al respecto de la hipocalemia, ¿cierto? Ahora esto un poco más rápido, es un valor por debajo de lo normal. Ya la severidad va a ser leve de 3 a 3,4, moderada a 2,5 a 2,9 y severa menos de 2,4, es decir, baja de 0,5 a 0,5. ¿Ya? Según potasio corporal total, puede ser con pool de potasio conservado o disminuido. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente X y el paciente hace diarrea y hace hipocalemia, va a tener un pool de potasio disminuido, ¿ya? Pero si el paciente, usted le dan Verodual por neumonía, por ejemplo, y hace hipocalemia por el fármaco, entonces un pool de potasio conservado, ¿ya? Porque en el paciente con diarrea el potasio sale del cuerpo, o sea, el paciente perdió efectivamente potasio, y en la otra el potasio todavía está en su cuerpo, pero está en un comportamiento distinto nomás, ¿ya? Entonces ahí sería un pool de potasio conservado al paciente de la típica neumonía con Verodual. ¿Cuáles van a ser las causas? Pueden ser una síntesis celular descontrolada, que esto es una causa rara, que ocurre, por ejemplo, en leucemia, ¿cierto? O en enfermedades con mucha replicación celular, donde hay muchas células nuevas que van almacenando potasio dentro y van removiendo el potasio del extracelular. Las otras son cuando en el balance interno hay un exceso de insulina, ya betagonista, ya como el caso del Veroval, salbutamol clásico, o alcalosis metabólica. Y de balance externo puede ser por diarrea, disminución de la ingesta, ¿ya? Por poliuria, por hipomagnesemia, porque ese es
es un cofactor necesario para reabsorber el potasio, ¿ya? Y cuando hay hiperaldosteronismo, ¿ya? Porque mientras más aldosterona haya, más potasio eliminan. Respecto a las manifestaciones cardíacas de hipocalemia, tienen que decir arriba, ¿ya? Van a ver que hay un descenso de la onda CT, una onda T que es más plana. Recuerden que en contraste con la onda T de la hipercalemia, que es más acentuada, está la onda U, que es la onda U es la siguiente onda positiva después de la onda T. No vayan a confundirla con la P, ¿ya? Y el potasio de 2,5 hacia abajo, ¿ya? Puede haber onda T francamente aplanada, ¿ya? O inexistente, y una prolongación del QT. ¿Ya? Siempre que lean que el QT se prolonga, eso predispone que hayan arritmias graves, ¿ya? Que pueden ser ritmos de paro cardíaco. Respecto a la clínica, es bien similar, ¿ya? Respecto a la musculatura estriada, puede haber igual paresia, que puede llegar a haber parálisis, parestesia, rhabdomiolisis, ¿ya? Hiporreflexia. A nivel cardíaco, también alteraciones del electro, hipotensión, arritmias ventriculares de sistolía. Y a nivel de la musculatura lisa, esto es bien característico el ilio paralítico, ¿ya? Pacientes que no pueden tener deposiciones, que hacen un tercer espacio, van juntando líquido dentro del ácido intestinal, ¿ya? Y se pueden llegar a hipotensar, ¿cierto? Pueden no absorber los fármacos, es todo un tema. Esto responde bien a normalizar el potasio y a dejarle metoclopramida o algún otro prokinético. Ya hay una tabla comparativa para que lo tengan a mano, ya donde comparan la hipocalemia y la hipercalemia con sus respectivos síntomas según sistema. Las causas van a ser corregir, o sea, el tratamiento va a ser corregir la causa y reponer potasio, ¿ya? Tienen que saber que hay reglas para reponer potasio, no es llegar y dejarlo. Las reglas son que tiene que tener una concentración recomendada de menos de 60 miliequivalentes por litro, ¿ya? Cada gramo, ¿ya?, de potasio trae 13,4 miliequivalentes por litro, ¿ya? Entonces la dosis recomendada es cerca, ¿ya?, de 4 gramos por litro, ¿ya? Cerca de 4 gramos por litro. Y en el hospital van a ver que esto no se cumple. Siempre uno pasa en menos volumen. Y esto ocurre porque si uno sigue la regla de la concentración, es demasiado volumen, ¿ya? Y eso el paciente, mientras más volumen, más mortalidad hay. Esto está estudiado en muchas enfermedades, ¿ya? Mientras más grave el paciente y más volumen tenga, más mortalidad tiene, ¿ya? Mientras más gravedad tenga el paciente, más susceptible es al daño que induce la hipervolemia, ¿ya? Por este motivo, en el hospital van a ver esto, ¿ya? Sin embargo, mientras más concentrado esté el potasio, más riesgo hay de flebitis, ¿ya? Yo una vez vi un paciente que hizo una flebitis y que fue por una carga de potasio, y después esa flebitis se infectó, y el paciente hizo endocarditis y murió, ¿ya? Entonces es importante que ustedes sepan bien indicar esto, ¿verdad? Y que sepan que hay pacientes que ustedes no pueden, por ejemplo, un paciente inmunosuprimido, uno podría dejarla un poco menos concentrada estas cargas de potasio, ¿ya? Lo otro es que la velocidad de infusión debe ser menos de 20 miliequivalentes por hora, ¿ya? Es decir, aproximadamente como 0,5 gramos por hora, ya si lo comparan con ampolla, ¿ya? Y el aporte al día, ya tienen que ser menos de 200 miliequivalentes por día, es decir, cerca de 15 gramos al día. Esto les puede sonar bien chino, pero más adelante con práctica lo van a ir asimilando, ¿ya? Y aquí tengo unas tablas comparativas que hice para pasarlo a una forma que ustedes lo puedan aplicar. Vamos a ver que el manejo va a depender del grado de calemia, ¿ya? Cuando la hipocalemia es leve, pueden dejar una reposición de potasio que es oral, ya comprimidos de slow K, ya que esto es una dosis bajita, y pueden dejar 1 o 2 comprimidos cada 8 horas, y cada comprimido trae 600 miligramos, ¿ya? Trae muy poquitos miliequivalentes. Y con eso el paciente responde en 2 o 3 días, ¿ya? Siempre y cuando corrijan la causa. Después, ¿cierto? Cuando el potasio llega a ser de 2 a 3, consideren una carga de potasio por vía periférica, ¿ya? Y, ¿cierto? Lo que ustedes van a ver es que indican generalmente 3 gramos en 250, ¿ya? O 4 gramos en 500, ¿ya? Pero eso está concentrado al doble de lo que debería ser, ¿ya? La concentración debería ser 4 gramos en 1000 ml, 4 gramos en 1000 ml, ¿ya? Pero es mucho volumen.
Lo que hacen otras veces es que dejan un suero de mantención, ya de fisiológico 40 ml, que corresponde a 1 litro por día, y a ese le dejan potasio de mantención de 2 o 3 gramos por litro. ¿Ya? Y igual es importante añadir, al menos al principio, sulfato de magnesio, porque recuerden que la hipomagnesemia puede ser una causa de hipocalemia. ¿Ya? También medir el magnesio. Cuando el potasio es muy bajo y es bajo 1,9, ya tienen que solicitar la instalación de un catéter venoso central, ¿ya? Y ahí pueden pasar a una velocidad mucho más rápida el potasio, porque eso es una vena que no va a hacer flebitis, y pueden pasar hasta 3 gramos por hora, ¿ya? Entonces pueden aportar potasio de una manera mucho más rápida, mucho, mucho más rápida. Hasta ahora, dudas, consultas. Esta es la última diapositiva. Este es un tema que es corto, pero es súper importante que lo manejen bien. Yo creo que cada una de estas diapositivas son preguntables, digamos. De hecho, con esto ustedes ya deberían responder todo lo que es preguntable de examen oral, escrito de una com, respecto a la academia. ¿Ya? Tengo una duda. ¿Sí? Respecto a en la parte del tratamiento, cuando se le da la carga de ¿De potasio, potasio? sí, ¿Ya? después lo tengo que dejar con potasio vía oral o me guío por los niveles de potasio que tenga el paciente después de que le paso la carga. Tienes que pasarla antes que nada en 4 horas, eso olvidé decirlo. Si al paciente le duele, tienes que dejarle más tiempo, 6 horas, 8 horas inclusive, y después, justo después que pasa, esperas un poquito, unos 10 minutos y tomas, o 5 minutos, y tomas un control de electrolitos plasmáticos. Si todavía le falta mucho potasio, tienes que dejarle otra carga, ¿ya? Pero sí, pues si la llegas a un nivel de 3 para arriba, puedes manejarla con potasio oral, ¿ya? O dejarlo en un suero de mantención bajito, con aporte de potasio, y corregir la causa, la causa, la causa, la causa. Puede ser que está con mucho gradual, que está con mucho salbutamol, que está con mucha insulina, ¿ya? Que está con diabetes. Acidosis diabética que Ya, llegue descompensada y que va a necesitar más volumen. En ese sí. caso, ¿es necesario concentrar el potasio o lo podemos colocar junto con ese volumen que va a necesitar? Porque No, tienes que sería más igual. lento. Lo que pasa es que la concentración del potasio lo que hace es que mientras más concentrado lo des, más flebitis causa. Ya, entonces eso es lo que uno busca evitar, que haya flebitis. En un paciente con cetosis diabética sabemos que tiene un déficit de volumen de al menos unos 7 litros, 5 o 7 litros. Y que o sea, que de hecho también le va a faltar potasio. Ya, entonces ahí tienes que reponer las dos cosas. Y no es necesario, perdón, tú me preguntabas si había que diluirlo más, ¿no? No, claro, mi pregunta era si había que concentrarlo más o en realidad mi pregunta era, ¿los miliequivalentes tienen que pasar en una cierta cantidad de tiempo? Porque si yo lo coloco en un volumen más grande, van a pasar menos miliequivalentes por minuto, menos miliequivalentes por hora, por ejemplo. En un paciente Sí, que necesita no, alto sí, volumen. entiendo. Pero si lo concentras mucho, para pasarlo más rápido, el paciente puede hacer flebitis y se puede infectar, es más complejo. En ese caso lo que puedes hacer es pasarle hartas cargas pequeñas nomás. Ya, por ejemplo, pasarle los 2000 ml, ¿cierto? O sea, no sé si han estudiado la reanimación de la cetosis diabética, son cargas de volumen altas, son muy altas. Ya de hecho deberían ser 2000 ml en la primera hora. 2000 ml es mucho volumen. Después un litro ya por 2 horas, después los siguientes horas 500 ml y así, es harto volumen. Y el paciente que ingresa con ese diagnóstico tiene en promedio un déficit de volumen de 5 a 7 litros, ¿ya? Y los estados hiperosmolar 9 litros. Entonces, tu prioridad, ¿cierto?, es reponer, ¿cierto?, el volumen, porque el volumen es lo que lo va a mantener con vida, y simultáneamente reponer potasio, ya por alguna carga que tú le puedas pasar por la otra vía periférica, por ejemplo, ¿ya? O le puedes pasar, ¿cierto?, que alguna proporción en que en cada litro pasen al menos 3 gramos de potasio, 2 o 3 gramos de potasio por debajo. Ya, si ustedes pasan o sea, si pasan 2 a 3 gramos de potasio por litro, sería una buena reanimación para este paciente, porque así la concentración es la adecuada
¿ya? Y ustedes pasan volumen y pasan potasio a la vez. De hecho, en la guía, esto pueden revisarlo en la guía de diabetes, en la guía mensual, la guía GES, creo que perdón, la guía de diabetes tipo 1, ya, porque en esa guía sale el manejo de la cetosis diabética, y como en la página 4, 3 o 4, que 4 creo mucho que es, hay un algoritmo donde sale que estos pacientes se recomienda manejarla con volumen y simultáneamente con electrolitos juntos, ¿ya? Y recomienda ese suero de 1 litro, pero ahí recomienda, creo mucho que son con 2 gramos de potasio. ¿Ya? No sé si más preguntas respecto a manejo. Yo tengo una duda. Si uno estuviese así con un consultorio por ahí, ¿esto uno le pasa volumen y lo manda al tiro? ¿O una urgencia? ¿O puedo intentar manejar la primera parte en caso de que no sea una grave? Por lo menos en un Tienes que partir el manejo. Tienes que para dejar potasio tienes que saber los niveles de potasio que tiene el paciente. Entonces, como que tomo la muestra, por ejemplo, llega el paciente, sospecho que tiene el trastorno, tomo la muestra, empiezo a pasar volumen y mientras paso volumen espero los resultados y de ahí le agrego la carga de potasio de lo necesario. Sí, porque el paciente puede estar hipercalémico inicialmente, ¿ya? Porque puede estar anúrico, ¿ya? Y si es así, le pasas potasio al tiro sin saber, te lo puedes echar. Okay. La reanimación de los pacientes con complicaciones agudas de la diabetes es difícil. Son 3 pilares, son volumen, potasio e insulina, ¿ya? Si usan mal cualquiera de los 3, se puede morir, ¿ya? Porque si pasan mucho volumen, se puede encharcar y puede hacer un EPA y se puede morir. Si dejan poco volumen, puede hacer falla renal. Si dejan poco potasio, puede hacer arritmias por hipocalemia. Si dejan mucho, puede hacer arritmias por hipercalemia. Y la insulina, si dejan poca, no se va a compensar, y si dejan mucha, puede hacer hipoglicemia. Entonces, el manejo, la reanimación de un paciente con cetosis diabética es súper enredado, súper compleja. Eso lo van a ver probablemente cuando pasen por urgencia, porque cuando suben a medicina interna los pacientes están compensaditos, están resueltos ya casi. Ya, gracias. De hecho, la hipocalemia más difícil corregir es eso, es la de la cetosis diabética. Las otras son más fáciles. Las otras son mucho más sencillas. No sé si tienen más dudas, consultas. ¿De qué le gustaría revisar después? Yo lo que más les recomiendo es que sepan harto cardio, porque los otros temas dan más tiempo para estudiarlos, pero en cambio cardio tienen que saberlo. Por ejemplo, un infarto, no pueden parar para sacar el librito, no. Tienen que saberlo. Ya, arritmias, infarto. Ya, no sé si me les gustaría parece ver. estudiar infarto. Yo lo que les sugiero es que estudien cardio. Ya, si quieren otra cosa me la pueden pedir, pero yo les sugiero que partan por cardiopatía coronaria. Ya, síndrome coronario agudo es un buen tema para que partan cardio. ¿Ya? Me avisan cuál tema eligen y lo planteamos quizás para el... ¿Qué día podría ser? Mañana, miércoles, jueves. Quizás para el jueves en la tarde podría ser. Si es que pueden, si es que... ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Pueden el juego a las 4? Jueves a las Yo 4, sí. yo creo que sí. Sí. Yo al menos puedo. Como para dejarlo el tiro si alguien no puede. Yo tengo turno el miércoles, todo el día. Pero ahí me dicen con tiempo, conversen ustedes por mientras. Ya, ok. Ya. Ya ahí la aviso. Muy bien, chicos. Que estén muy bien, cuídense. Chao. Chao. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias.